Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que es poder reencontrarnos en nuestro desayuno con la palabra de Dios en esta mañana que el Señor nos regala. Y estamos hablando acerca del carácter y estamos hablando de un aspecto ahí fundamental en la vida de cualquier ser humano, pero ni que hablar de aquellos que somos hijos de Dios, que tiene que ver con el enojo o la ira. Un enojo es pecaminoso cuando se centra en la persona en vez de centrarse en la ofensa. Cuando tú te enojas de tal manera hasta el punto de odiar a la otra persona. En vez de odiar lo que la persona hizo, en realidad el odio se traslada hacia la persona. Y ahí entonces estamos hablando de un enojo pecaminoso, un enojo negativo, malvado. Y es un enojo que uno lo va guardando en el corazón. No debemos provocar enojos y no debemos guardar enojos. Algunas personas aman su enojo, se aferran a su enojo. El enojo pecaminoso es el que tiene un espíritu no perdonador, que no quiere, que se niega a perdonar. Ahora bien, otro aspecto que quiero destacar es que ese enojo debe ser conquistado. En Proverbios 19, versículo 11, la palabra del Señor nos dice allí: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué tremenda victoria es cuando aprendemos a pasar por alto la ofensa. Esto es perdonar y seguir adelante. Pero muchas personas parecen incapaces de hacerlo. Algunos seguramente tienen guardados sus enojos contra alguien por años y años, y tenemos ese enojo que en definitiva es un enojo necio, pero que necesita ser conquistado. No debemos ser conquistados por el enojo, sino poder tener dominio sobre él. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos también en esa área. En Proverbios 16, versículo 32, la Biblia dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Debes gobernar sobre tu espíritu, debes ser fuerte, y Dios te ha dado la habilidad para vencer sobre este enojo maligno que muchas veces invade tu vida. Existió un personaje llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que conquistó el mundo de su época, pero no se pudo conquistar a sí mismo. Conquistar el enojo es mejor que conquistar una ciudad. Eso es lo que está diciendo aquí Proverbios 16, 32. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para deshacernos de ese enojo negativo? Bien, pensemos ahora en la enseñanza de Efesios 4, versículo 26, que nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí está hablando de un enojo negativo, y cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo significa que vivimos con nuestro enojo. Y a veces se presenta esto a nivel familiar, a nivel de pareja, y no seguimos la enseñanza que la palabra de Dios tiene para decirnos aquí con tanta claridad. Efesios 4:31, hablando de este proceso que es dejarse dominar por el enojo, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, pensando en todo este proceso de desgaste, de destrucción que produce el enojo, aquí en Efesios 4:31 primero se habla de amargura. ¿Qué es la amargura? Amargura es ese resentimiento que sentimos cuando alguien nos hace algo malo, o cuando pensamos que nos han hecho algo malo y nos amargamos en nuestro corazón. La Biblia también le llama esto en Hebreos raíz de amargura. Luego aparece mencionado el enojo como un segundo paso. La amargura es el primero y luego viene el enojo. En el idioma griego significa caliente, en el sentido de molesto, aburrido. Hay como un lento resquemor que empieza a encenderse, y la amargura lo convierte en llamas, y ahí está el individuo ardiendo muy lentamente. Es un sentimiento muy desagradable. La tercera palabra mencionada en Efesios 4:31 es ira. El enojo habla de aquello que está en el interior, pero la ira se refiere a aquello que está en el exterior. Y la palabra griega aquí para ira significa aquello que es abierto, externo. Es una hostilidad que se manifiesta exteriormente. El cuarto paso, según Efesios 4:31, es la gritería. Esta palabra conlleva la idea de algo vocal con mucho volumen. Pueden ser lágrimas, puede ser llanto, pero lamentablemente en general son gritos. Y
Y mientras más se va elevando el disgusto con otra persona, que se transforma en un círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, se va volviendo más hostil y más abierto este enojo, que se transforma entonces en gritería. Y comienza el ser humano a verbalizar todo eso que hay en su interior, y es como si uno pronunciara palabras que provienen del mismo infierno y que incluyen la maldición hacia otras personas. Y verbalizamos todas estas cosas debido a que la amargura se transformó en enojo, y el enojo en ira, y la ira en gritería, y la gritería se vuelve maledicencia, y la maledicencia termina siendo malicia. Querido hermano y hermano, esto es triste. El Señor nos ha llamado a cosas mayores. La palabra de Dios nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con las demás personas. Un rasgo distintivo del creyente es la mansedumbre. Jesús fue manso y humilde de corazón. Y si Él habita en tu corazón, seguramente Él te ayudará a controlar la ira. Querido hermano y hermana, en esta mañana que Dios te bendiga ricamente.